vectorizado. Entonces, los 4 polos partirían desde el mismo lugar donde están las asíntotas, porque como decíamos, si sumamos acá los polos más me restamos los ceros, tenemos 0 ceros, esto es conjunto vacío, tenemos 4 polos ubicados en -1, eso nos va a dar -4 dividido por 4, el lugar de partida de las asíntotas también es -1. Entonces, los polos van a seguir sobre las mismas asíntotas, y como está en 45 grados, sabemos que este punto de cruce en este caso va a ser J, y aquí va a ser -J. En este ejercicio es bastante fácil darse cuenta que dónde está el punto de corte. También uno lo podría encontrar aplicando la tabla de Ruth-Hurwitz para el sistema enlazo cerrado, encontrando la ganancia crítica, después usando la ganancia crítica para encontrar las raíces, etc. Pero en este caso es bastante sencillo. El punto es que, como se podrán dar cuenta, a diferencia de otros sistemas donde uno puede aumentar la ganancia bastante y el sistema se sigue moviendo en el lado izquierdo, en este caso, rápidamente, dado que estamos cerca de la frontera, con el semiplano derecho, las raíces van a pasar para el lado inestable. Entonces, no tienen mucho margen de fase. Otra manera de darse cuenta de que el sistema no tiene mucho margen de fase sería haciendo el gráfico de Bode. Entonces, cuando uno hace el gráfico de Bode, aquí, de acuerdo a las reglas que vimos, tendríamos que graficar en escala logarítmica 0.1, 1, 10, 100. Estos son radianes por segundo, es la frecuencia ómega. Y en el eje vertical tendríamos los decibeles. Entonces aquí ponemos 0 decibeles, -20, -40, etc. Y en este caso tenemos funciones que son clase 1. Clase 1 son funciones del tipo clase 2, TS más 1. Son funciones clase 2. Aquí el T coincide, en este caso, que el T es igual a 1. Y la solución es S igual a -1. O sea que en esta frecuencia, 1 radian por segundo, vamos a tener el cambio de pendiente. O sea, tendríamos primero 0, y aquí en una década tenemos que bajar 20 decibeles. Eso si hubiese una sola función clase 2 de este tipo, S más 1. Pero hay 4. O sea que en el fondo tendríamos que dibujar esta línea azul que hice 4 veces y sumar las 4 líneas, lo que se va a traducir en un factor de menos 20 decibeles por 4. O sea, tenemos el menos 80. En una década, en realidad, en vez de haber bajado 20, vamos a haber bajado 4 veces. Entonces, esto bajaría así, con esta pendiente. Y de ahí se mantiene esa pendiente. O sea, entre el 10 y el 100 vamos a llegar a menos 160 decibeles. No me queda espacio para graficar eso. Ese sería el gráfico de magnitud. A esto falta agregarle algo, porque esto tiene un numerador que es 3. Habría que calcular el logaritmo de 3 por 20. Y esto claramente va a subir un poquito la curva. Entonces esto puede que suba un poco. No va a subir 20 decibeles. Si tuviésemos 10, el logaritmo de 10 es 1, eso nos subiría 20 decibeles. Este 3 nos va a subir, habría que calcularlo. Log de 3 va a ser probablemente aproximadamente 0.3 algo por 20, o sea, debería subir unos 6 decibeles, 5 o 6 decibeles. Lo calculamos. Pero más allá de ese detalle, el punto es ver que esto decae, que vamos a cruzar los 0 decibeles aproximadamente en esta frecuencia, ¿no? O sea, si yo subo esta curva, la tendría que dibujar un poquito más arriba, y esto va a empezar a bajar, va a bajar aquí, en la frecuencia, y tal vez un poquito, en realidad, al revés, un poquito, en una frecuencia un poquito más alta que 1 radian por segundo, vamos a cruzar los 0 decibeles. Y esa es la frecuencia a la cual tenemos que ir a buscar qué pasa con la fase. Entonces, si aquí abajo dibujamos el gráfico de fase, tratar de alinearlo aquí en este mismo espacio, ¿no? Las mismas frecuencias importantes tienen que repetirse en el de abajo, 0.1, 1, alineado acá, y después 10, y después 100. 1, 10, 100. Y estas funciones que están clase 2 en el denominador introducen un desfase de 90 grados. Si fuese una sola, en los 45 grados, tendríamos, o sea, en la frecuencia 1 tendríamos un desfase de menos 45 grados. O sea, tendríamos aquí menos 45
después menos 90, y entonces aquí en la frecuencia omega igual a 1 tendríamos que esto cae y pasa por menos 45. Y habría que hacer el detalle de encontrar a qué frecuencia ocurre en los 10 grados, los menos 80, pero aquí solamente mostrarles la idea rápida es que tenemos 4 de estos términos. Por lo tanto, si yo tengo 4 veces esta curva de color magenta, lo que va a resultar es la suma de esos 4 desfases, o sea que al principio vamos a tener 0 porque sumamos 4 veces 0, después sumamos 4 veces 45, que va a ser menos 180. O sea, aquí en el gráfico tendríamos que haber puesto menos 135, menos 180, menos 180. O sea que este punto, repetido 4 veces, nos queda aquí abajo, y los menos 90 repetidos 4 veces nos queda en menos 360. Tendría que esta distancia, que era menos 180, copiarla aquí abajo y hacer otros menos 180 más, y el gráfico va a estar por aquí abajo, y la fase va a quedar así, va a quedar algo que pasa por los menos 180, llega a los menos 360. No me interesa el detalle aquí de los menos 360 porque tenemos el margen de fase, y el margen de fase es cuánto le falta a la fase para llegar a los menos 180 cuando la amplitud es 0 decibeles. En 0 decibeles, aquí estábamos en 0 decibeles, con la curva ligeramente corrida por esta ganancia 3, y a esa amplitud 0 decibeles voy a buscar qué fase hay. Medio difícil dibujarlo así a mano alzada sin hacerlo en un papel, pero aquí ya estoy pasado en algo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estoy pasado de los 180, el sistema es inestable, o sea, con esta ganancia de 3, lo más probable es que mis raíces de la ecuación característica de lazos cerrados, así yo pongo 1 más k por la planta 3, s más 1 a la 4 igual a 0, y supongamos que k lo pongo en 1, en un controlador que tiene k igual a 1, y resuelvo esta ecuación, que va a ser lo mismo que resolver la ecuación s más 1 a la 4 más 3 igual a 0, porque k dijimos 1. Esta ecuación va a tener raíces que están por aquí, porque el ángulo de fase de lo que está haciendo la salida con respecto a la entrada es algo que está desfasado en más de 180 grados. Pero cuando yo le digo al sistema que suba la velocidad del motor, el sistema hace lo opuesto, baja la velocidad del motor. Si le digo baja la velocidad, el sistema sube la velocidad. O sea, el controlador va a estar reaccionando contra salidas que son lo opuesto a lo que yo quiero hacer. Y obviamente eso va a generar más inestabilidad. Entonces, ¿cómo arreglo el sistema? Bueno, una posibilidad sería disminuyendo este coeficiente o usando un controlador K que tiene un número más chico que un tercio, y probablemente con eso voy a estar aquí justo en el punto crítico, con K igual a un tercio. El tema es que tengo que correr aquí hay dos posibilidades. O muevo el gráfico de ganancia para que no corte los 0 decibeles y bajo la curva, o agrego un compensador. En vez de usar K, uso otra función que me agregue fase positiva. Ya habíamos visto que los términos que están en el numerador, o los términos de las redes que son de adelanto, suman fase. Por lo tanto, si yo aquí tuviese otra curva que suma fase, podría a esta curva azul hacerle una especie de bump, ¿cierto? De salto, y hacer que a los 0 decibeles me quede un cierto margen y que no esté realmente pasado a los 180 grados. Esa es la lógica de lo que queremos hacer. O sea, así como está el sistema, si bien aparentemente en lazo abierto tendría polos que son inestables, al ponerlo en lazo cerrado, con la ganancia estática que tiene, en este caso 3, ya no es estable. Y habría que usar un proporcional con una ganancia más pequeña. Entonces, si no usamos un proporcional, el otro camino, y es este ejercicio justamente para mostrar la utilidad que tiene Bode, es el de diseñar qué compensadores F1, F2 podemos poner para lograr esta mejora en el margen de fase. Entonces, aquí tenemos una red de atraso. Sabemos que una red de atraso por sí sola no nos conviene porque el sistema ya está bastante atrasado, así que lo único que vamos a hacer es empeorarlo. Y por otro lado tenemos una red de adelanto. En el caso de la red de adelanto, predomina el numerador frente al tiempo del denominador, mientras que en la de atraso, decíamos, predomina el denominador frente a la constante de tiempo del numerador. Entonces, veamos qué pasa cuando hacemos las gráficas. Aquí tenemos un gráfico de Nichols, en el cual se muestra en color azul
la función original. Entonces estamos graficando en el eje vertical la ganancia, este sería como el gráfico de magnitud en el gráfico de Bode, y en el eje horizontal la fase, el gráfico de Bode. Entonces nosotros decimos, ¿cuál es el margen de fase? El margen de fase se va a buscar a la magnitud 0 decibeles, magnitud 1. En la magnitud 0 decibeles, la curva azul, está acá en este caso. Ya tenemos un valor de fase que está entre los menos 135 y los menos 180, por lo tanto, en la curva azul queda un poco de espacio para retroceder. ¿Qué pasa si nosotros graficamos la planta con la función F1? La función F1, recuerden, era la función que era predominantemente de atraso. 150 es más grande que el 1 que está aquí. Entonces, F1, al ponerla en cascada o en serie con la planta, atrasa fase. Eso quiere decir que la curva se desplaza, pero esta curva también tiene un efecto sobre la magnitud. Recuerden que las funciones que son funciones de atraso son predominantemente un integrador, y decíamos que los integradores son como pasabajos, atenúan las altas frecuencias, por lo tanto, la ganancia a altas frecuencias también va a ser distinta. Y entonces la curva original azul, cuando nosotros vemos a bajas frecuencias, va a tener una amplificación mayor, y a bajas frecuencias una amplificación menor. O sea, como se corre tanto horizontalmente por la fase como verticalmente. ¿Por qué se corre verticalmente? Porque si antes teníamos a una cierta fase, podemos tomar aquí un punto menos 90, teníamos una cierta ganancia a bajas frecuencias, ahora tenemos más ganancia todavía, porque es un pasabajo. Recuerden que a medida que va aumentando la frecuencia, la fase va siendo más negativa, pero a altas frecuencias el pasabajo no amplifica, por lo tanto se corre verticalmente menos, ¿no? A bajas frecuencias se corre verticalmente más. Es difícil verlo en el gráfico de Nichols, siempre es más fácil sumar cosas en el gráfico de Bode. Si uno lo pasa a Nichols, pasa esto con en este caso, el gráfico de Nichols tal vez ayuda un poco para comparar el efecto del cambio de margen de ganancia y margen de fase. Entonces, en el caso de la curva verde, que la trazamos, echamos a perder el sistema, porque la curva verde, que tiene el compensador de atraso, ahora quedó con, si vamos a los 0 decibeles, quedó con una fase que es menor a los menos 180. Está entre menos 225 y menos 180. No sé qué número habrá acá, pero podría ser menos 200 o algo así. Entonces, ahora quedamos con margen de fase negativo. Eso quiere decir que el sistema está súper atrasado con respecto a la señal de entrada, y es inestable, así como está. Entonces, ¿qué pasa si combinamos la acción de la red de atraso con la red de adelanto? Lo que resulta es esta nueva curva, la curva roja, en la cual, ¿qué pasa cuando uno combina un pasabajo? Si nosotros decimos 1 partido por S es pasabajo a mayor frecuencia, diríamos que esto es 1 partido por J omega, entonces la magnitud a mayor frecuencia de esto va decayendo, por lo tanto esto es una curva que tiene esta forma. Y por otro lado, si combinamos esto con un derivador, el derivador hace lo mismo, pero va subiendo. Ahora, en realidad no estamos haciendo un integrador puro o un derivador puro. Estamos haciendo estas funciones que son clase 2, ya tenemos algo que decae, y después, a otra frecuencia, tenemos la acción del derivador. La acción aquí de la red de atraso ocurre a una frecuencia omega igual a 1 partido por 150. Y en el caso de la red de adelanto, esto ocurre a una frecuencia omega igual a 1 partido por 2, cuando uno despeja el término de arriba. Entonces, en la red de atraso, 1 partido por 150 es algo más chico que 1 partido por 100, o sea, esto es algo menor que 0.001. Y el otro va a ser un medio, 0.5, o sea, aquí este punto está en aproximadamente 0.01, después vendría 0.1, después vendría 1, y aquí entre medio estaría actuando la red de adelanto, o sea, de arriba. Y combinamos estas dos cosas, tendríamos una especie de filtro rechazabanda. ¿Por qué? Porque viene esto en 0, esto empieza a bajar hasta cierto punto, y en este punto de acá
bueno, no, todavía no rechaza banda, es en realidad un pasabajo, sigue siendo pasabajo, pero deja de atenuar las altas frecuencias, ¿no? Entonces, en el caso del atraso puro, atenuaba mucho las altas frecuencias y pasaba esto, y en este caso combinado, la línea roja, eh, también se atenúan las altas frecuencias, pero no siguen atenuándose tanto como en el caso verde, por lo tanto, la curva está un poco más abajo. En este caso, lo más importante es ver qué pasa con el margen de fase. La red de adelanto mueve la fase positivamente, porque suma fase, aunque restó también magnitud. Vemos que la combinación resta magnitud. Entonces, la línea roja, por lo menos, ahora cuando vemos los 0 decibeles, y vamos a ver a qué fase está esta línea roja, la línea roja está mejor que la azul, porque antes la curva azul estaba mucho más cerca de los 180, y ahora la línea roja está un poco más lejos, hay una distancia un poquito mayor. Por lo tanto, en fase salimos ganando. En margen de ganancia, también, porque como atenuamos la línea roja, y ahora comparamos verticalmente, voy a borrar todo esto, porque hay demasiadas líneas sobre esto. La línea roja, acuérdense, el margen de fase es la distancia a los 0 decibeles. ¿Qué pasa cuando yo llego a los 0 decibeles? 0 decibeles es amplificación igual a 1. En el gráfico de Nyquist, el hecho de que la curva esté encerrando o esté tocando el punto menos 1,0 quiere decir que podemos pasar de la inestabilidad a la estabilidad o estabilidad a la inestabilidad, dependiendo del sistema. En este caso, el sistema es uno que originalmente con una ganancia chica es estable, por lo que aumentar la ganancia nos desestabilizaría, ¿cierto? En el caso de la curva verde, tenemos que la magnitud en decibeles es positiva, y esto lo llevamos a un valor no en escala de decibeles, sino en escala absoluta. Estamos pasados del punto 1. Y aplicamos, ¿cierto? Y estuviésemos exacto en el punto 1, logaritmo de 1 es 0, estaríamos acá. Y si contraemos más todavía la gráfica, en términos de disminuir la magnitud, la amplificación, podemos bajar todavía más. Y nos queda más espacio, es el margen de ganancia, para llegar a los 0 decibeles. Por lo tanto, la curva roja, que resulta de combinar la planta original con los dos compensadores, el F1 y el F2, no solamente ganó en fase, sino que también ganó en margen de ganancia. Y lo podemos ver también desde el punto de vista de la respuesta del sistema. O sea, el sistema que tiene la señal, el compensador de atraso, este de acá, es la curva verde, responde inestablemente. Cuando ponemos el sistema en lazo cerrado con los dos compensadores, el F1 y el F2, con la planta, después viene la planta G, y cierra el lazo de control. El sistema que no tiene el F2, lo que pasa directo, es la curva verde. Solamente tiene la componente de atraso, de atraso. El otro es el de adelanto. Al agregar el de adelanto, tenemos otra respuesta aquí. Podemos ver que la línea azul es la respuesta del sistema en lazo cerrado, con un controlador K suficientemente pequeño, sin atraso ni adelanto. Entonces, está ya bastante cercano a la inestabilidad. Si se fijan, decae muy lentamente la sobreoscilación que tiene. Ahora, si ponemos un control proporcional con K sub P igual a 1, como decía, pasa esto, y con la red de atraso y adelanto combinadas, esto lo debería haber hecho de color rojo porque es la curva roja, se gana porque ahora esto decae mucho más rápido. Entonces el sistema, dicho de otra manera, se hizo más estable. Como nos alejamos de este punto crítico de desfase de 180 grados, ganamos algo en términos de estabilidad. Críticamente estable sería el caso en el cual esto oscila, digamos, sin decaer. Y algo muy estable sería algo que converge así, o que tiene una sobreoscilación mínima y después entra en la banda del 1%. Aquí si bajamos la ganancia y comparamos con respecto al anterior, obviamente bajar la ganancia nos ayuda, pero hay otro punto a considerar: qué pasa con el error en régimen permanente y el control proporcional puro. En este tipo de planta, si uno calcula cuál es el error en régimen permanente, ese error es en función de K sub P, o sea, van a llegar a una expresión en la cual
el error en régimen permanente, después de aplicar el teorema del valor final, va a ser algo que es proporcional a 1 partido por K sub P. Entonces, teóricamente, podría ser que el error en régimen permanente tienda a 0, pero significaría que tendría que usar una ganancia gigante, ¿cierto? Tendiendo a infinito. Pero cuando uso una ganancia grande, como K sub P igual a 1, tengo una oscilación bastante grande, que va decayendo, pero decae muy lentamente. Y si pongo un K sub P más pequeño, voy a tener menos sobreoscilación, pero también voy a tener más error, porque cuando K sub P tiende a 0, el error en régimen permanente, en este caso, en este tipo de planta, tendería a infinito, ¿cierto? Cuando K sub P tiende a 0. Entonces, con K sub P más chico, 0.6, vemos que hay menos sobreoscilación, o sea, esto cae más rápido, pero nos alejamos de la referencia, en este caso el escalón unitario que queremos usar. Cosa que no le ocurre a la planta que está compensada con la red de atraso y adelanto. Si calculamos el error en régimen permanente para esa combinación de dos filtros, el resultado da que, independiente de los parámetros, va a converger a 0, ¿no? Obviamente, no tan independiente, porque obviamente no podemos poner aquí constantes de tiempo negativas, sino estaríamos agregando un 0 en el lado derecho o un polo inestable. Entonces, no es cualquier número, pero dentro de los números que cumplen la función de crear redes de adelanto o de atraso, esa combinación ayuda. Veamos ahora la aplicación de los métodos de Bode al análisis del control PID. Entonces, aquí estamos entrando ya en la parte de cómo aplicamos todas las técnicas que hemos visto: LGR, Nyquist, Bode, lugar geométrico de las raíces, al diseño mismo de los controladores. En general, las preguntas hasta el momento han sido: encuentre el controlador. Ya hemos mencionado como de manera un tanto tangencial la existencia del control PID. Decíamos que existe la acción proporcional, que es la más típica, la más fácil, la integral, y mencionábamos la derivativa, pero la pregunta, si bien lo había mencionado, la integral en general tiene esta función de minimizar el error en régimen, o reducir el error en régimen permanente, porque va integrando el error y no deja que se acumule error. Si se acumula error en el integrador, entonces el controlador va a actuar y va a tratar de corregir ese error acumulado. El derivativo, en cambio, al derivar el error, lo que está viendo son cambios bruscos o desviaciones de la señal que queremos controlar, o de la variable que queremos controlar con respecto a la referencia. Entonces, si nuestra referencia es un escalón unitario y ocurre esto, convergemos, entonces un controlador que tiene la forma proporcional más la parte integral, que sería 1 partido por S, más la parte derivativa, esta parte, nosotros tienen que pensar que está el controlador, y lo que entra al controlador es el error. El error es la diferencia entre la referencia y la salida de la planta, la salida Y, viene de allá. Entonces, este error pasa por el controlador y salen 3 cosas, ¿cierto? La salida del control, que es la variable manipulada, UDS. UDS es igual a CDS por el error, el EDS. Y si esto lo pasamos al dominio del tiempo, esto lo que está haciendo es definir una función que actúa en proporción al error. O sea, si mi error es 0, no tengo nada que hacer. Error 0 por KP quiere decir que no tengo que abrir la válvula ni cerrarla, o lo que sea. Si es un motor, no tengo que aumentar la corriente ni disminuir la corriente. Como no hay error, no tengo nada que hacer. Si tengo un error, tengo que hacer algo. Pero lo que podría ocurrir es que tengo un error constante. O sea, que esto, con un control proporcional puro, responda y se quede de alguna manera pegado en un cierto nivel, tengo un error aquí constante. Entonces, cuando tengo un error constante, no lo voy a poder arreglar solamente usando la parte proporcional. Tengo que empezar a integrar ese error en el tiempo, con respecto al tiempo, y la suma de una constante me va a generar una rampa. O sea, aquí, en el fondo, lo que voy a estar, si el error fuese constante, integro una constante en el tiempo, me va a quedar el valor de ese error permanente multiplicado por el tiempo, y va a ser una función rampa. O sea que esta señal U, mientras más tiempo pase, va a estar actuando con más fuerza todavía. O sea, va a castigar el hecho de tener una cosa, un error que se me está acumulando. Va a tratar de hacer que el control reaccione, el sistema reaccione, castigando, digamos, este error, y tratando de evitar que no se acumule.
Ahora, si supongamos que llegamos a la referencia y tenemos poco error, entonces lo, lo que hace la acción derivativa es que si hacemos aquí un zoom de lo que está ocurriendo a nivel como de escala microscópica, lo voy a dibujar aquí de nuevo. Tenemos en un proceso real hay ruido y la señal a veces se aparta de lo que queremos lograr, pero cuando yo veo que la señal sube mucho o baja mucho, entonces si yo considero la pendiente con que esto se está desviando, o sea, con la pendiente con respecto a la línea horizontal, que me estoy apartando, yo veo que la pendiente es muy pronunciada, tengo que actuar con fuerza, porque quiere decir que la variable que estoy tratando de controlar se está escapando de la referencia. Entonces lo que hace la acción derivativa es justamente castigar más fuertemente, penalizar más fuertemente las desviaciones repentinas o bruscas. Ahora, la combinación, entonces, visto desde la perspectiva de frecuencia, se compensa, porque este término, 1 partido por s, nos agrega un desfase negativo. Entonces, el j me aparece en el denominador, mientras que S aparece en el numerador. Por lo tanto, en el diseño de un controlador, cuando el diseño se trata de optimizar, no es cuestión así como de elegir al ojo valores, porque en realidad lo que necesitamos es ver cuánta acción integral y cuánta derivativa se necesita para lograr una respuesta lo más rápida posible, con la menor sobreoscilación. Este factor KDS también tiene una interpretación de agregar amortiguación, porque cuando uno ve el típico modelo ideal del amortiguador viscoso, uno dice que el amortiguador viscoso hace una fuerza que es proporcional a C por la velocidad de desplazamiento. Entonces, si esto lo pasamos a variable de Laplace, sería C por S por X de S. Este desplazamiento X podría ser el error. Entonces, si decimos el error es un desplazamiento con respecto a la referencia, en el fondo lo que estamos haciendo aquí es incorporar un término que amortigua la velocidad de desplazamiento del error. Entonces, y lo amortigua con más fuerza mientras la velocidad sea más fuerte, porque el amortiguador viscoso se pone más rígido o hace más fuerza cuando la velocidad es más alta. Cuando esto se aparta con mayor rapidez, actúa más, y por eso este término KDS también recibe la interpretación de ser un término que le da cierta amortiguación al sistema. Entonces, cuando nosotros hablábamos del sistema subamortiguado, en un sistema que se... Uy, me quedó muy mal esa línea. Cuando hablábamos de un sistema subamortiguado, que sea algo así, la acción derivativa evita que ese sobrepaso sea tan grande y que ojalá sea un poco más suave ese sobrepaso. O sea, entonces, la acción integral y la acción proporcional, cuando uno aumenta estas ganancias, la integral y la proporcional tienden a llevar a los sistemas a una subamortiguación mayor, o sea, a tener respuestas mucho más agresivas, mucho más rápidas, pero también que van decayendo de manera mucho más lenta. Entonces, al incorporar el término KDS, logramos que esto converja un poco más rápido. Entonces, desde la perspectiva del control PID, lo que vamos a ver es un poco cuáles son los efectos sobre la respuesta en régimen permanente, en frecuencia, y cómo afectan los márgenes de estabilidad. Cada una de esas acciones tiene una acción de amplificación. En el caso del proporcional, como es una constante, si nosotros aplicamos, y supongamos este gráfico está realizado con K sub P igual a 1, como si fuese una planta, ¿no es cierto? El numerador es 1 y el denominador es 1, una planta estática, no tiene derivada. El logaritmo de 1 es 0, y por lo tanto, en términos de magnitud, un controlador proporcional que tiene ganancia 1 no cambia la magnitud de la planta en frecuencia, no amplifica ni atenúa, no hace nada. Y en fase, también la fase es 0, el ángulo de 1 es 0, por lo tanto, no afecta mayormente. ¿Qué pasa con la acción integral? Suponiendo nuevamente que la constante integral fuese 1, para simplificar, obviamente si yo uso una constante distinta, el gráfico se va a correr, porque voy a tener que calcular el logaritmo del número que sea, que no es 1, y si fuese 1, entonces lo que ocurre es que cuando la frecuencia sea omega 1, voy a tener 1 dividido por 1, eso es 0, entonces a la frecuencia de 1 radián por segundo, y vamos a tener una ganancia de 0 decibeles. Y después esto va a ir cayendo 10 decibeles por década.
sea, 20 decibeles por década, perdón, 20 decibeles por década, aquí hay una década, esto hace una línea que cae permanentemente. Y la fase, al reemplazar acá por j omega, ya sabemos que esto tiene fase menos 90 grados, por lo tanto, la acción integral introduce un desfase permanente de menos 90. O sea, nos quita margen de ganancia. Cualquier cosa que le pongamos acción integral nos va a quitar siempre margen, perdón, dije margen de ganancia, nos va a quitar margen de fase. Y en el caso de la acción derivativa es igual, pero es lo opuesto. El S está en el numerador, por lo tanto, si K sub D es igual a 1 y consideramos aquí la frecuencia omega igual a 1, la magnitud de esto va a ser 1, por lo tanto el logaritmo de 1 es 0, y sabemos que en una década más esto va a subir 20 decibeles, por lo tanto tenemos una línea que va creciendo 20 decibeles por década, y en la fase cuando este S lo reemplazamos por J omega, esto nos da más 90 grados, por lo tanto el derivador adelanta fase, y en ese sentido nos ayuda a ganar margen de fase. Por eso el sistema se vuelve un poco más estable al incorporar acción derivativa. En la práctica uno no puede incorporar mucha acción derivativa porque ocurren otros problemas en la práctica, sobre todo si los sistemas tienen mucho ruido en los sensores. El sistema que estamos tratando de controlar, la planta F, está encascada con un controlador. En el mundo real vamos a tener aquí un sensor, podría ser el tacómetro que está midiendo, este sería el sensor, la velocidad del motor, si lo que estamos controlando aquí es la velocidad angular de un motor eléctrico. Y entonces aquí la señal que vamos a tener puede que tenga ruido, y que el motor baje su velocidad o suba su velocidad, pero cuando hacemos zoom sobre la señal, estamos comparando con la referencia. La referencia puede venir desde un computador, es una señal limpia, ¿no sé? Pero la señal medida puede tener ruido, y al calcular el error, ¿no es cierto? Estamos haciendo referencia menos y, y al final lo que nos va a quedar es que en cada punto vamos a tener aquí una discrepancia, ¿no es cierto? Al principio es mayor, entonces si graficamos en azul el error versus tiempo, al principio vamos a tener mucho error, aquí vamos a llegar a tener error 0, después nos pasamos, o sea, la señal Y es más grande que la referencia, o sea, valor negativo, pero en el fondo se copia esta curva que está acá de manera ruidosa. ¿Y cuál es el problema? Que si bien está oscilando en torno a 0 y uno puede decir el error es casi 0, el ruido que tiene esta señal, al derivar el ruido, se amplifica, porque aquí la derivada es la pendiente de la señal, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es que el controlador va a empezar a reaccionar erráticamente, porque en cada punto de la curva donde nos pongamos, vamos a ver que la pendiente aquí es negativa, bueno, aquí es un poco menos negativa, aquí es positiva, aquí pendiente negativa, un poco positiva, negativa, entonces es como empezar a sumar impulsos. Imagínense que entonces el controlador en la parte derivativa le está sumando impulsos y restando impulsos a la planta, entonces va a generar como una especie de vibración. Imaginen un motor al cual le pongo corriente, le pongo corriente en incrementos significativos, porque son cambios fuertes de alta pendiente. Al final termino introduciendo vibraciones que probablemente son bastante indeseadas en la operación de un sistema o de la mayoría de los sistemas del mundo real. Entonces, la acción derivativa está... una cosa es la acción derivativa en papel y tiene bondades en términos de arreglar el margen de fase, pero en la práctica la acción derivativa tiene esta desventaja de dañar el sistema por otro lado, porque amplifica el ruido. Cuando el sistema, si fuese un sistema ideal sin ruido, podríamos usar la acción derivativa sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la práctica? En la práctica la acción derivativa se concatena con un filtro pasabajo. Entonces, yo pongo aquí 1 partido por TS más 1, este es un filtro pasabajo, se parece mucho a la red de atraso. Entonces, es como poner un filtro RC. Entonces, la resistencia con el condensador están actuando como una especie de integrador, borrando el ruido de alta frecuencia y suavizando esta curva. Ahora, esto tiene un problema que introduce desfase. O sea, por un lado estamos tratando de fase negativo, por un lado estamos tratando de aumentar la fase y por otro lado estamos tratando de resolver el problema del ruido poniendo algo que me quita fase. Entonces, ¿qué es lo que uno haría en la práctica? Uno trataría de encontrar el T más pequeño posible, ¿no? O sea, si yo tuviese T aproximadamente 0, en realidad es como que no hubiese hecho nada. Habría puesto aquí 1 partido por 1. Pero no puedo poner 0, necesito filtrar altas frecuencias. Y eso significa que si uno ve la gráfica de Bode para el término pasabajo, hay una frecuencia que va a ser la frecuencia omega igual 1 partido por T, en la cual
esto empieza a decaer a 20 decibeles por década, menos 20 dB por década. Entonces, si yo sé que voy a tener un ruido de una cierta frecuencia, supongamos que mi ruido es de 10 kHz para arriba, entonces voy a tener que encontrar el valor T de modo de que esto ocurra aproximadamente a los 10 kHz o un poquito antes, para poder empezar a atenuar todas las altas frecuencias. No quiero destruir la señal de velocidad, la señal real que me interesa controlar. El motor no es que vaya a moverse hacia un lado y hacia el otro bruscamente, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en un brazo robótico, cuando me tengo que mover de un punto al otro, el motor va a estar por un rato girando en una cierta dirección, no es que el brazo esté vibrando también. Entonces, la señal de interés normalmente es de más baja frecuencia, está en una zona de frecuencias más bajas y el ruido está en una zona de frecuencias más altas. También hay ruido de baja frecuencia, pero bueno, esperemos que tenga una magnitud frente a o sea, una razón señal a ruido, donde el ruido sea mucho más bajo y predomine la señal, ¿no? Pero a altas frecuencias lo que predomina es el ruido, porque casi no hay señal, o sea, de interés, como les decía, los motores normalmente se van a mover de manera continua, no haciéndolos vibrar, y por lo tanto hay que fijar bien este parámetro T. Y entonces si uno sabe que omega es igual a 2pi por la frecuencia, y me están dando el dato de la frecuencia, entonces yo puedo decir, bueno, multiplico estos 20 kHz por 2pi, o sea, aproximadamente esto va a quedar en 60 kiloradianes por segundo. Entonces, eso sería lo mismo que 6 por 10 a la 4, y tendré que encontrar dónde está ese punto en el cual omega va a ser igual a 10, va a ser 6 por 10 a la 4 radianes por segundo. Entonces, como sé que este punto es 1 partido por t, entonces t va a ser igual a 1 partido por 6 por 10 a la 4. O lo que es igual a 0.16 por 10 a la menos 4. O sea, va a ser efectivamente un número muy, muy pequeño en la práctica. Entonces, efectivamente podemos implementar un filtro que no atrase tanto, o sea, porque este desfase de menos 90 grados que se introduce también se está introduciendo a una frecuencia muy alta, no a las frecuencias donde opera normalmente el motor o lo que sea que estamos controlando, y el derivador nos va a ayudar. Entonces, hay que hacer esta concatenación. Al hacer esa concatenación, voy a borrar todo esto, obviamente va a cambiar la respuesta, se va a transformar en una especie de red de adelanto-atraso, en el cual vamos a tener, si tenemos el derivador en cascada con ds más 1, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos a la frecuencia 0.1, 1, 10, 100, algo, supongamos que el t es 0.01, todo es un número chico, actúa después, entonces el derivador lo que hace es generar, aquí tenemos menos 20, aquí más 20, y entonces en 1 subimos una década con el derivador, en 0.1 retrocedemos. Esta sería la gráfica de magnitud de S. Y por otro lado, en el caso del término TS más 1, llegaríamos aquí a la frecuencia 100 radianes por segundo, y vamos a bajar una década, o sea, en la frecuencia 1000, tenemos que bajar 20 decibeles, por aquí, pasamos esto así, y ahora podemos sumar las dos curvas, ¿no? Entonces, al principio domina el derivador, porque el TS más 1 no está haciendo nada, es plano. Entonces, viene aquí esta línea, esto sigue subiendo, y después de este punto en adelante, el derivador deja de crecer porque estamos sumando el término del denominador que crece en la dirección opuesta a menos 20 decibeles por década. Y queda esto así. Y en términos de fase, diagrama de fase, digamos, 0.1, 1, 10, 100. El término del numerador nos agrega 90 grados, o sea, todo el tiempo vamos a tener 90 grados,
el término que está en el denominador nos agrega menos 90 grados a partir, o sea, nos agrega menos 45 grados en esta frecuencia, algo que pasa por aquí, menos 45, menos 90, entonces va a pasar por aquí, y de cierto punto en adelante va a ser menos 90 todo el tiempo, y antes de eso va a ser el cero todo el tiempo. Entonces la suma de esta señal con la azul, está el cero, nos va a dar un valor resultante. El valor resultante va a ser los 90 grados todo el tiempo. Aquí vamos a tener menos 45 más 90, o sea, vamos a quedar en 45, y vamos a bajar, y vamos a continuar así. Entonces, lo que estamos ganando con esto, como pueden ver, con este tipo de acción derivativa con un filtro pasa abajo, es que en todo el rango de frecuencias que decíamos que era el rango de operación del sistema, en este tramo, al sistema lo hemos dotado con un adelanto de fase de 90 grados, y después efectivamente perdemos fase, pero se contrarresta la acción de fase positiva con fase negativa del término del denominador, y por lo tanto a altas frecuencias el sistema no pierde ni gana nada porque la contribución neta a la fase es cero, ¿no? Entonces es otra manera de ir diseñando el controlador para poder ajustar el desempeño del sistema. Déjenme ver aquí el chat, me parece una pregunta. Voy a abrir la ventanita del chat. Profe. O sí, tenías la mano levantada, ¿no? Dime, Mauricio. Sí. No sé si como alternativa al filtro uno podría a veces promediar tal vez la señal antes de meterla al derivador. Sí, o sea, la puedes promediar. Efectivamente, tú podrías construir una señal la podemos llamar señal de error filtrada, pongámosle barra, que podría ser el valor filtrado en el instante K. El valor filtrado en el instante K es igual al valor que teníamos de la señal en el instante K, más el valor que teníamos en el instante K menos 1, más, etcétera, etcétera. La señal, aquí lo estoy haciendo de manera discreta, por eso estoy poniendo K, menos la señal en el instante N. O sea, tenemos una señal de error que es ruidosa. Podemos tomar una muestra aquí en el instante 1, una en el instante 2, etcétera, 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 hasta llegar a una en el instante N. Este es el instante K visto de atrás para adelante. Después viene aquí este sería el instante K menos N más 2. Este sería perdón, el K menos N más 2. Y este sería el K menos N más 1. Este es el K menos 0. O sea, entonces, estamos retrocediendo y mirando hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y tomamos el promedio de estos valores y nos va a quedar algo y hacemos esto como una ventana móvil. Vamos corriendo la ventana a medida que va llegando un dato nuevo, desplazamos. Eso se puede hacer digitalmente. ¿Qué significa esto? Si aplicamos, y vamos a pasar eso prontamente, porque tenemos que ver cómo implementamos todo esto que hemos visto hasta ahora en forma analógica en digital, porque esa es la verdad de las cosas. Todo hoy en día está hecho de manera digital. El problema es que en el caso digital se vuelve un poquito más complicada. Algunas cosas se vuelven más complicadas. De hecho, en el caso digital no existe la tabla de Ruth-Hurwitz. Entonces, pedagógicamente, tratar de partir haciendo todo en digital es más complejo. Entendiendo cómo funcionan las cosas en el caso analógico, después hacer ese otro paso hacia el digital resulta un poco más fácil, por eso partimos así. Pero, efectivamente, ¿qué sería esto? Si recuerdan de análisis de señales, al aplicar transformada Z, esto sería el error en Z, y la interpretación que tiene el Z a la menos 1 es la de un desfase en el tiempo, ¿no? O sea, de un periodo. Es como que el Z a la menos 1 fuese igual a E a la menos T por S. Y si yo tengo Z a la menos N, esto es equivalente a E a la menos N periodos de muestreo por S. Entonces, vamos a ver que existe una analogía entre el retardo analógico y el retardo en múltiplos del periodo de muestreo, porque hay una relación también entre la transformada Z y la transformada de Laplace, que justamente está relacionada por este E a la J S, ¿cierto? Y el Z. Pero el punto, recordando aquí, esto sería E de Z, etcétera, 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 más E a la menos N, perdón, Z a la menos N periodos de Z. Z actuando sobre DZ. Y cuando uno hace eso en digital, al final
lo que vemos es que tenemos aquí 1 más z a la menos 1 más bla, 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 más z a la menos n, actuando sobre z. Esto lo podríamos escribir así, 1 más 1 partido por z, más bla, 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 bla. Aquí vamos a tener más 1 partido por z a la n. Tiene dos ventajas. Esto será un filtro de respuesta finita al impulso, porque en el fondo tienes que guardar datos en memorias. Necesitas n menos 1 memorias hacia atrás, además del valor actual, para guardar todos los datos pasados, sumarlos. Después podemos tomar el promedio. Aquí faltó multiplicar por 1 dividido en n, para que sea el promedio realmente. Pero eso es un factor de escalamiento. 1 partido por n lo saco para afuera, un número. El punto, primero, que tiene la complicación de tener que guardar datos hacia atrás. Y alguien podría decir, bueno, no quiero promediar todos hacia atrás, voy a promediar 2. Hagámoslo solamente con 2. Entonces tendría 1 más 1 partido por z. Y esto, si lo junto, es z más 1 dividido por z. Ese sería un filtro digital que está haciendo el promedio de dos muestras. Y tendría que poner un medio. Esa sería la función de transferencia discreta de un filtro digital que está promediando 2. Y tú quisieras hacerlo con más, bueno, es la misma cosa, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que hacer 1 partido por z cuadrado, estarías promediando 3. Esto va a quedar una función cuadrática, z cuadrado abajo, vas a tener z cuadrado más z más 1. Y independiente de cómo lo haces, si es que lo haces como z más 1 dividido por z, o cuadrático, o de orden cúbico, o de lo que sea, esto es mapeable a una función de transferencia continua. Vamos a ver que esto, así como si se fijan en las tablas, el escalón analógico es 1 partido por s, el discreto es z partido por z menos 1. O el derivador sería z y el discreto sería z menos 1 partido por z. ¿Por qué? Porque estoy tomando el instante, o sea, si yo aplico z menos 1 sobre una señal y, ¿no es cierto? Esto es z de y menos y, pero z, así como el z a la menos 1 tiene la interpretación de mirar un periodo hacia atrás, el z a la más 1 tiene la interpretación de mirar un periodo hacia adelante. O sea, esto sería y de k más 1 menos y de k. Ahora hay un z aquí abajo, ese está retrocediendo todo, porque ese z que está abajo es z a la menos 1. O sea, esto al final se transforma en i de k menos 1. Y esa es la derivada, básicamente, ¿no? Y falta dividir por el periodo entre las dos muestras, y eso es la derivada discreta. El punto es que hay una analogía entre lo continuo y lo discreto. Y respondiendo entonces a tu pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Podemos mezclar algo continuo con algo discreto? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué filtro usamos? Si es que usamos uno de respuesta finita al impulso, como este promedio o ventana móvil, o como un filtro de respuesta infinita al impulso, que son funciones de transferencia de este tipo. Hay ventajas y desventajas. Probablemente usar algo así como la ventana móvil, el promedio móvil, tiene una ventaja que puede ser pedagógica, porque todo el mundo entiende qué cosa es tomar una lista de datos y ir sumándolo. Cuando uno ve un filtro de respuesta infinita al impulso como este, uno no sabe así a primeras qué es esa función, qué está haciendo, ¿cierto? O sea, lo mismo cuando yo digo 1 partido por t, s más 1, cuando uno ya ha visto circuitos, uno sabe que eso es análogo a un circuito RC, no a un circuito RL, es un RC. Entonces, el punto es que depende finalmente de cómo uno quiere implementar el controlador, porque en algunas cosas electrónicas muy simples, a veces te conviene implementar, en vez de usar el promedio móvil, respondiendo a tu pregunta, de muestras que fueron digitalizadas, en una de esas te conviene implementar ese promedio móvil, entre comillas, analógicamente, que no es otra cosa que poner un filtro RC o algo un poquito más sofisticado, que puede ser la combinación de varios RC que después le van dando forma a la respuesta en frecuencia, ¿no? El problema que tiene usar un filtro RC es que como proviene de una función que tiene esta forma, esto empieza a actuar a una frecuencia que es 1 partido por t, y después tiene una caída de 20 decibeles por década, menos 20 dB por década. Pero a veces uno quiere filtros que sean abruptos, o sea, que no hagan nada y después corten toda la señal. O sea, que básicamente sean una especie de pasa bajo ideal, ¿no? Y después no hagan nada o atenúen la señal completamente. Y para lograr esta caída abrupta, la única manera de hacer eso es combinar y poner varias veces el filtro repetido en la misma frecuencia, ¿no es cierto? Y al final la combinación de esto va a hacer que esto baje a menos 80 decibeles por década. Esa sería como la solución naif. Es la fácil, pero es la naif, en el sentido de que por haber repetido esto tantas veces, también dañamos la fase, porque sumamos n veces 90 grados, ¿no es cierto?
Entonces después existen, no sé si eso lo han visto en el lab de mediciones, pero en cierta época se hacían filtros de Butterworth o de Chebyshev, y eso lo que trata de hacer es combinar funciones que son de este tipo, pero que se parecen a las redes de atraso y adelanto, que produzcan lo que uno buscaría en el filtro ideal. En el filtro ideal yo quisiera tener algo que me deja pasar una cierta banda de frecuencias, o que me rechaza una cierta banda de frecuencias, supongamos que fuese así, pero que a la fase no le hace absolutamente nada. Entonces, para que yo no le haga nada a la fase, tiene que ocurrir algo como lo que vimos recién. Tengo algo en el numerador multiplicando algo que tiene un S en el denominador. El adelanto con el atraso se contrarrestan y me dejan como con una fase neta cero. Pero eso ya es como un tema de teoría de diseño de filtro. Mauricio, no sé si tienes otra pregunta, veo tu mano levantada. Sí, que para no hacer tanto retraso con el filtro, se podría tal vez combinar una fase como de promedio y luego filtrarlo, porque por lo que entiendo, nosotros buscamos como suavizar la señal para que el control derivativo no se escape. Ujú. Entonces, ¿es posible combinar esos dos bloques? O sea, hacer el promedio y luego aplicar el filtro para que la señal no se retrase tanto. O sea, sí podrías hacer un filtro que promedia, que te desfasa, y después aplicar uno que te adelanta. Por eso es que hay que entender qué cosa hace cada... Esto es como un Lego, en el fondo. Tú, tal vez con una etapa, te deshaces de las altas frecuencias que tienen el ruido, con otra después sabes que como dañaste la fase con la etapa que promedia, la corriges después con la de adelanto. Por eso es que justamente hay que entender estos como bloques básicos del Lego, que hay que combinarlos. Por eso, al principio del curso yo nunca mencioné, y mencionamos siempre a la pasada, no existe un control PD o existe un control proporcional integral, pero después hay que entender qué cosa es lo que hace cada uno de estos bloques. No sé, podríamos decir que la acción integral es un bloque de Lego, la proporcional es otro, el derivativo es otro, la red de adelanto es una, la de atraso es otra, y que hay que combinarlos finalmente en el diseño de un sistema en el mundo real. No basta, o sea, el mundo sería mucho más simple si uno pudiese hacer todo con un proporcional, ¿no? Y probablemente el curso no tendría mucho sentido. Aquí ya nos estamos metiendo más en el diseño de los controladores. Y como pueden ver, aquí en el caso proporcional integral, si uno junta la parte proporcional que habíamos dicho que era 1 más... no, en este caso estoy poniendo un proporcional que vale 10. Y la parte integral vale 1. Entonces, juntando el 10 más el 1 partido por S, nos quedaría como una especie de función de transferencia de 10S más 1 partido en S. El S es un integrador puro, el que está abajo, y por lo tanto hace que la magnitud caiga a una tasa de menos 20 decibeles por década, pero por otro lado tenemos la acción en el numerador, que produce, déjenme ver si puedo dibujar, porque me pegó el tablet. No me deja. Creo que voy a tener que cerrar y volver a abrir. Ya, entonces, como les comentaba, aquí tenemos la acción proporcional y la integral, y al combinarlas hace que esto aparezca al 10S más 1, lo que sería algo que actúa en la frecuencia S igual a menos 1 partido por 10 o 0.1 radianes por segundo. Entonces, vamos acá al gráfico, 0.1 radianes por segundo. El término del numerador no debería producir nada inicialmente, o sea, tendríamos una curva que es 0 decibeles, un poquito más. Este gráfico está partiendo de 20, estaría aquí abajo, y ahí empezamos a subir a 20 decibeles por década. O sea, subiríamos a una cierta tasa. Esto entonces son 20 decibeles, 20 dB por década. Y el término de aquí, ese a la frecuencia 1, empieza a disminuir.
pasa por 0 decibeles, acá. Esto baja así. Y me estoy pasando sobre el gráfico de fase, pero lo que quiero mostrar es que el derivador o el término del numerador que tiene el derivador al principio no hace nada, ¿no? Por eso la gráfica de magnitud tiene esto, o sea que cae prácticamente a 0, y después la subida a 20 decibeles por década se anula con la bajada a 20 decibeles por década, y por eso la curva nos queda así. Entonces, la acción proporcional integral queda finalmente como un pase abajo. Nos está dejando pasar, de hecho está amplificando las frecuencias que están a menos de 0.1 radianes por segundo, y después de ahí en adelante no hace nada. Y en fase nos quita fase a todo lo que está bajo la frecuencia 0.1, después de ahí en adelante no hace nada. Cuando hacemos lo mismo, pero con el proporcional derivativo, entonces solamente, este sería como que tuviésemos en el denominador un término que es constante, tendríamos aquí una constante, tanto cuando dibujamos lo de abajo es logaritmo de 1 es 0, no hace nada, fase 0, no hace nada. La parte de arriba introduce aquí en la frecuencia S igual a menos 10 dividido por un cuarto, lo mismo que menos 40, S sería menos 40, o en 40 radianes por segundo. Aquí tenemos 10, ¿cierto? Aquí tenemos 100, tenemos que encontrar, sería 20, 30, 40. Ahí va a estar la acción de esto que sube a 20 decibeles por década. Antes de eso, la asíntota es acá, y este pedacito de acá decíamos que era 3 decibeles en el punto 3 dB, en el punto en el cual ocurre el cambio, la asíntota en el cual está lo que a veces llaman cutoff frequency o frecuencia de corte, pero en ese punto, el punto final. Y la fase en ese punto es 45 grados. Entonces, ese es el resultado. ¿Y qué pasa entonces cuando combinamos el P y D? Tenemos aquí algo que tendría esta forma, nuestros bloques básicos, integral, derivativo, los juntamos y nos queda una cuestión cuadrática. Y cuando está en esta forma cuadrática ya no resulta tan obvio, no es la suma directa necesariamente, pero sí hay una combinación de esta curva con esta otra curva. O sea, si yo las superpongo, quedaría esto como una especie de bañera, ¿no? En el fondo esto es un rechazabanda. Estamos rechazando todo lo que en realidad, o no atenuando lo que está en este tramo. Estamos amplificando lo que está a bajas frecuencias y lo que está a altas frecuencias, y a la fase le pasa esta cosa. En este caso tenemos fase negativa acá, tenemos fase positiva, entonces la suma es algo que a bajas frecuencias es negativo, intermedio no pasa nada, altas frecuencias. Pero si cambiamos los parámetros, proporcional integral derivativo, puede que esto tenga otra forma, que ocurra así. Todo va a depender de los parámetros que pongamos. Y ahí es donde uno empieza a entrar en el tema del diseño. O sea que exactamente tengo que conocer a qué frecuencias opera el sistema real sobre el cual voy a trabajar, a qué frecuencias está el ruido y qué cosa es lo que quiero tratar de anular. Quiero normalmente amplificar la corrección de la señal de interés y anular el ruido. Entonces, una cosa es la perspectiva del diseño del controlador desde el punto de vista del tiempo, que era lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, mirando cosas como la respuesta de sistemas dinámicos de segundo orden para entender qué cosas es amortiguado, sobreamortiguado, etc. Pero la otra mirada es mirar las cosas desde el punto de vista de la frecuencia. Por eso, al final, el diseñador del controlador tiene que mirar las dos cosas, no solo lo que pasa en el tiempo, sino también qué es lo que está ocurriendo en la frecuencia. Entonces, en el caso del adelanto puro, ya habíamos hecho un ejercicio de dibujar, pero pueden tomar esto también como ejercicio de hacer las asíntotas, superponer, y debería darles esta curva. Entonces, en la red de adelanto, lo que uno puede ver es que la red de adelanto, como ya habíamos dicho, es más bien un pasalto, la fase sube, y cuando uno hace la red de atraso es como idéntica, pero con una fase hacia abajo, desfasa. Y podemos poner la combinación, podemos poner esta línea azul que ocurre a una frecuencia que está entre 1 y 10 radianes por segundo, ¿no? Combinada con esta de acá que baja, que está entre la frecuencia 10 y los 1000 radianes, aquí hay un 1000. Entonces podemos hacer la combinación, adelanto atraso, nos queda como un filtro pasabanda. Y la fase, bueno, tiene un desfase positivo de 45, pero podríamos haber puesto esta caída antes a una frecuencia menor, que esto ocurra a 1, o sea, entre 0.1 y 1, y que esta de acá ocurra entre 1 y 1000, por decir algo, y esto se había transformado en un rechazabanda. Entonces podemos jugar con estos bloques para
lograr distintos resultados. Entonces, resumiendo, uno puede encontrar que usando un controlador proporcional integral se logran cosas parecidas que usando una red de atraso. Ahí es tal vez una cuestión a veces como de gusto. Hay gente que les gusta diseñar el controlador más desde la perspectiva de los filtros y de la respuesta en frecuencia. Yo siempre pienso que hay que usar ambos métodos, pero hacer todo en frecuencia por sí solo, no, en mi opinión, no es suficiente. Siempre hay que ver las cosas en el tiempo, en la respuesta en el tiempo, que es finalmente donde uno va a operar. El proporcional derivativo y el de adelanto son como comparables, ¿cierto? Ambos son pasaltos, ambos adelantan fases, o sea, comparen las gráficas del PD y del de adelanto y van a ver que son parecidas. Después uno puede usar adelanto-atraso. Cuando decimos adelanto-atraso, estamos diciendo que el adelanto ocurre primero, el atraso ocurre después, y eso se transforma en la combinación en un pasabanda. Mientras que el atraso-adelanto, el atraso ocurre primero, el adelanto ocurre después, y eso entonces se transforma en un rechazabanda. Lo dibujan, van a ver que efectivamente ocurre así. Y el PID, como les dije, puede actuar de las dos maneras. Puede actuar como adelanto o atraso, o como atraso o adelanto, depende de qué es lo que uno haga con los parámetros del PID. Entonces, hay que entender el PID probablemente como la manera más flexible o más moldeable de construir el controlador y además tener un efecto sobre ciertas frecuencias con la elección de los parámetros. Después, por separado, dijimos, y esto es algo que todo profesional debiese saber, alguien que va a estar trabajando el día de mañana en industria o en algo en el cual puede tocar ver controladores o hacer un controlador. Incluso cuando uno ve, y eso lo vamos a ver también como un ejemplo típico, siempre incluyo en los sistemas discretos, que es el control de pandemias o políticas de vacunación. Cuando uno ve políticas de vacunación, es porque se está implementando un sistema de control en el cual hay que medir los datos, que son la cantidad de vacunados, y lo que uno trata de controlar es la velocidad con que se propaga lo que sea. Puede ser tosferina, conocida popularmente como peluche, ¿no es cierto? O la influenza, distintas cosas, y eso se va midiendo, y entonces uno tiene que definir una política de qué tan agresiva tiene que ser la vacunación. O sea, en el tiempo, si yo pongo un controlador que diga, tengo que vacunar por lo menos a 1000 personas por día, no es lo mismo que decir que voy a vacunar a 1 millón de personas por día. Entonces uno es un controlador de más ganancia que el otro. Y uno lo ve, lo vamos a ver con ecuaciones, pero efectivamente uno abarca más personas, y al abarcar más personas, la cantidad de gente que sana antes es mayor, y la tasa con que decaen los contagiados es distinta, a esa otra velocidad. Entonces, pero la pregunta que uno podría hacerse en la definición de una política pública es ¿cuánta acción integral uso? Porque la acción integral lo que está mirando son datos pasados. O sea, ¿qué cosa sería usar acción proporcional pura? Tomar la decisión solamente basado en lo que ocurrió el día de ayer. Y ya hemos visto lo que ocurre en el tiempo, que las cosas oscilan. O sea, una semana dicen, no, hay casos que subieron, casos que bajaron, casos que subieron. Entonces, ¿cómo hago a tomar decisiones que sean un poco mejores? Bueno, tomemos el promedio. Estaba la idea de tratar de sacar el ruido. También hay un ruido que puede venir de que se toman estadísticas, no con toda la prolijidad que uno podría, porque hay gente que no reporta o no sé, distintas razones. Entonces tengo que mirar una ventana de tiempo. Pero ¿qué pasa si miro una ventana de tiempo muy larga hacia atrás? O sea, con mucha integración en el fondo hacia atrás. Empiezo a tomar datos que podrían ser no sé, de marzo, cuando aumentaron los casos, y si tomo las decisiones en base a los casos de marzo, que eran muy altos, entonces seguiría aplicando una política muy agresiva de vacunación, porque creo que todavía hay mucha gente cuando ya no hay mucha gente, ¿no? Y eso también sería un error. Y la acción derivativa es tomar la acción predictiva, ¿cierto? Decir, veamos cuál es la pendiente. Los casos van al alza, van en descenso, entonces deberían haber en la práctica combinaciones de estos tres factores. Entonces, más allá que el día de mañana se dediquen realmente al control automático o a cualquier otra cosa, que puede ser incluso en el mundo de las finanzas, ¿cierto? Cuando alguien está viendo cuáles son los gastos de una empresa, y uno dice, bueno, tengo que controlar los gastos con respecto a los ingresos, porque al final no puedo quedar con plata negativa. Entonces, también puedo implementar políticas que se basan en el concepto de la teoría de control. Tengo que mirar cuál es mi meta. Quiero llegar a tener una cierta utilidad todos los meses. Ese sería como mi señal de referencia, escalón. Quiero que en el resultado, mis ingresos menos mis gastos quede fijo en un valor. ¿Cómo llego a esa meta? Tengo que poner una acción. ¿Cuáles son mis variables manipuladas en ese contexto? No sé, tengo que invertir más en el equipo de ventas, tengo que contratar a más personas para que salgan a vender el producto, ofrecer el producto, contratar campañas de marketing o lo que sea. Y por otro lado tengo gastos, que son gastos asociados a las máquinas que uso, cuánto tiempo, o sea, si produzco más de lo que
más de lo que compran voy a tener que pagar bodegas, por ejemplo. Entonces, el bodegaje me genera un costo. Y efectivamente uno puede implementar sistemas que incorporan estas tres reglas, proporcional, integral, derivativa. Y hay que entender siempre que la integral lo que está corrigiendo es la posibilidad de errores permanentes. La acción derivativa nos está entregando información de lo que viene, de la proyección, y la proporcional obviamente actúa en proporción al error. Y aquí están estos tres conceptos, ¿cierto? Y observa error acumulado, D observa la tasa de cambio. Por eso hay que entender qué cosa hace cada uno. Y a veces me ha pasado que me he encontrado con personas del mundo profesional que dicen, no, es que hay que usar pura acción integral. Y cuando uno sabe cuál es el efecto de usar una sola, y que en muchos casos usar solamente acción integral es desestabilizar el sistema, porque está uno incorporando un desfase y se pierde la información proporcional o la derivativa que ayudan o aportan en otros aspectos. La derivativa en particular, a darle cierta amortiguación a las acciones. Ya sea una máquina, un sistema social, económico, las tres acciones se pueden implementar. Lo dejamos hasta acá. Solamente esto es mostrar un diagrama, cómo uno lo haría circuitalmente. Nosotros podríamos hacer en un amplificador operacional, en un op-amp, la acción integral. Otro op-amp va a tener que hacer la función de ganancia. Otro op-amp va a tener que hacer ganancia pura. Otro op-amp va a tener que ser un derivador con una posible ganancia. Y vamos a tener otro op-amp que va a ser un op-amp configurado como restador, ¿no es cierto? O un op-amp en configuración diferencial. Entonces, si quisiéramos hacer esto en forma analógica, aquí tendríamos 3 op-amps y 3 más de ganancias para cada una de las acciones. Entonces, también es fácil implementar la estructura o la arquitectura. Y nos faltó un op-amp al final, que es el op-amp sumador. O sea, necesitamos 7 op-amps, si quisiéramos. Ahora, en algunas configuraciones de los op-amps, yo puedo hacer un integrador que incorpore la ganancia en el mismo op-amp. Entonces, podría bajar esto a 5 op-amps en la práctica. Si hago lo mismo con el derivativo, lo configuro como un derivador con las resistencias y el condensador elegidos correctamente para que sea un derivador con la ganancia incorporada. ¿Cuál es el problema? Porque hasta ahí, teóricamente, todo bien. El problema está en que si el integrador empieza a integrar, de repente en el mundo real, en el mundo electrónico, no podemos llegar a tener una señal que sea 1000 volts. Estamos trabajando en circuitos analógicos con señales bajas, típicamente entre 0 y 5 volts, 0 12 volts. Puede ocurrir que en cierto momento esto acumule y más de 12 volts no vamos a tener si es que nuestras fuentes son de 12 volts y por lo tanto van a ocurrir efectos de saturación. Y cuando ocurren esos efectos de saturación, entonces de alguna manera perdimos la capacidad de seguir controlando la planta, porque nosotros queremos que la planta siga haciendo algo, pero llegó a un tope, ¿no? La otra saturación que puede ocurrir es una saturación física, porque en un proceso industrial uno abre una válvula y la válvula se abre hasta un tope, pero después simplemente no va a pasar más líquido o una bomba simplemente no va a bombear más líquido cuando llega a su velocidad máxima y punto. Se desatura en ese punto. Entonces, en la implementación práctica vamos a ver que uno tiene que detectar cuando esas saturaciones ocurren. Esas saturaciones uno las detecta comparando la entrada de la señal que va a la válvula con respecto a la posición de la válvula. Y uno dice, la posición de la válvula llegó al tope, así que, y yo le estoy diciendo que se abra 200%, cosa que no se puede. Entonces tengo una discrepancia entre lo que yo le estoy diciendo a la válvula que haga y lo que la válvula realmente hizo o puede hacer. Y cuando yo detecto esa discrepancia voy y tengo que restársela al integrador, para que el integrador deje de ir acumulando acción que la válvula simplemente no puede hacer. Por eso, en la práctica se implementa esta estructura de control PID que se llama control PID con acción anti-wind-up. Y este nombre anti-wind-up viene del mundo clásico, más clásico digo yo, menos electrónico, más mecánico, industrial, donde lo que se buscaba controlar eran procesos químicos con válvulas, bombas, y en el caso de las válvulas, las más antiguas eran un sistema de tornillo, ¿cierto? Y ese tornillo se va enrollando o desenrollando, y en inglés eso es wind, ¿no es cierto? Enrollar se dice wind. Entonces, el wind up es que se te enrolló la válvula hasta el máximo y por lo tanto la tienes que desenrollar o cerrar, y por eso el nombre de anti-wind up, ¿no? Anti-desenrollado, no sé cómo traducirlo, pero ese sería el propósito. Entonces, cuando ustedes vean por ahí una acción PID con anti-wind up, se refiere a eso, a evitar la saturación. El nombre quedó, y obviamente uno aplica esto a otros casos, a circuitos electrónicos donde no hay necesariamente ninguna válvula, uno está controlando motores, amplificadores y receptores de radio o de sistemas de comunicaciones, y la acción se sigue ocupando en ese nombre. Lo dejamos hasta acá. En la próxima clase podemos ver algunos ejemplos de la implementación discreta, porque vamos a pasar ahora al mundo discreto, cómo hacemos lo que hemos venido haciendo en forma digital.
No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos hasta acá por hoy y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.